Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es fácil entender el sentido o el significado real de la rendición, y te lo dice alguien que le encanta tener el control de absolutamente todas las cosas. Sin embargo, para que tú me puedas entender un poquito más de a qué me estoy refiriendo, quiero citarte Gálatas 5:17. En este versículo la palabra nos está diciendo que todo el tiempo estamos en una lucha constante entre nuestra naturaleza, es decir, a nosotros tal cual como somos, cuando estamos sin Cristo, y por el otro lado, el espíritu que Dios nos da. Es decir, que nosotros por nosotros mismos, nosotros solitos, siempre estamos tentados o siempre estamos actuando bajo nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro egoísmo. Sin embargo, cuando dejamos que sea Dios quien tome el control de nuestra vida, cuando rendimos nuestra vida a Dios, entonces es su espíritu el que guía nuestra vida y no nuestros deseos pecaminosos. ¿Estás entendiendo más o menos la idea que quiero que me entiendas? ¿Estás entendiendo más o menos lo que estoy tratando de decirte? Una de las cosas que podríamos pensar cuando escuchamos la palabra rendición o la asociamos a nuestra vida es que eso implica que no tengamos el control de nosotros mismos. Rendirnos significa que alguien más tome el control de nosotros. Y eso podría pensarse un poco como privación a la libertad. Mi libertad de hacer lo que quiero, mi libertad de dirigir mi vida por donde yo deseo, mi libertad de tomar mis propias decisiones. Pero sí, déjame decirte que vivir una vida conforme al corazón de Cristo, una vida conforme al propósito que Dios ha preparado para nosotros, implica que no tengamos el control de nosotros mismos. Sin embargo, cuando tú actúas sobre tu propia naturaleza, que podríamos considerar como libertad, realmente eso lo único que hace es hacernos esclavos. Sé que para ti tal vez no tenga mucho sentido, sonará un poco irónico. ¿Cómo es posible que si yo estoy decidiendo por mí mismo con las cosas que me gustan, no estoy teniendo libertad? Gálatas 5:19-20, unos versículos más adelante del que ya habíamos citado anteriormente, nos está diciendo de las cosas a las que o de las consecuencias que trae seguir los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza humana, que son cosas que lo único que hacen es volvernos esclavos. Entonces, si hacemos una relación entre lo que veníamos diciendo y que seguir los deseos de nuestro corazón nos llevan a ser esclavos de otras cosas, realmente no estamos teniendo libertad. Es decir, que decidir por nosotros mismos lo único que hace es hacernos esclavos de la impureza, hacernos esclavos del rencor, hacernos esclavos del odio, de la culpa, que no nos permiten progresar, que no nos permiten sentir gozo, que no nos permiten crecer como personas, que por supuesto siento que hace parte de uno de los propósitos de Dios, que nosotros crezcamos, que cada vez seamos distintos, que seamos transformados de acuerdo a lo que Él tiene preparado para nosotros, y estas cosas podemos ver que lo único que hacen es estancarnos. O sea, por ahí no es la cosa. Si nos devolvemos muchos años en el pasado y llegamos al Génesis, podemos ver cómo Adán y Eva eran dependientes de Dios. Estaban rendidos a su voluntad completamente. Absolutamente nada estaba bajo su control, pero tampoco les interesaba o les preocupaba tener el control de las cosas, porque con Dios siempre basta, con Dios siempre es suficiente. Con Dios nunca queda un vacío, con Dios nunca queda una insatisfacción o necesidad. Por eso es que vivir rendidos a la voluntad de Dios es vivir completamente plenos, en libertad. Y uno de los capítulos que más me gusta es el Salmo 104, porque es el ejemplo perfecto de lo que implica la rendición a la plenitud de quien es Dios. El versículo 27 nos dice que todos dependen de ti para recibir alimento según su necesidad. Pero lo más lindo de esto, que sigue en el versículo 28, es que dice que cuando tú provees, todos quedan sumamente satisfechos. Esta es la bendición que viene detrás de la rendición. Esta es la bendición que viene detrás de decirte, ya no tengo yo el control, ya no actúo sobre mis propias decisiones, buscando mi propia libertad, sino que me rindo a ti y dejo que tú seas quien tome el control de mi vida, para entonces quedar sumamente satisfecho, para encontrar la libertad. Eso es realmente lo que hay detrás de la rendición, y lo que muchas veces nos cegamos a vivir o decidimos no vivir por el hecho de que no estoy siendo libre porque no estoy teniendo el control de mi propia vida. Pero no siempre la libertad implica tomar tus propias decisiones o actuar sobre lo que tú deseas o sobre lo que tú crees. Así que quiero invitarte a que te des la oportunidad de rendirte al control del espíritu y no busques tu libertad tú mismo, bajo tus propias condiciones, bajo tus propios parámetros, bajo tus propias consideraciones,
sino que por el contrario, te dejes maravillar en el control que hay detrás del Espíritu y puedas recibir las bendiciones que hay cuando tú agachas tu cabeza y dejas que sea Dios quien dirija tu camino. Para mí fue un placer haberte acompañado el día de hoy, espero que estés muy bien, muchas bendiciones y un abrazo.